noches y bienvenidos todos a Encrucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia seré el encargado de guiaros por estos senderos. Buenas tardes, Baelia. Buenas tardes a todos y sobre todo buenas tardes a Eris, Sí, que hola, ya ha Eris. llegado. Ya ha llegado. Hoy en Encrucijada Pagana sigue la huella del lobo para hablar de licántropos y loberos. También nos traeremos unas lecturas documentales sobre estos fenómenos y la agenda con los próximos eventos. Licántropos y loberos, los que aúllan como lobos y los que andan con los lobos. Esperemos que este programa, que Baelia nos ha traído una grandísima información histórica y mitológica sobre ambos seres, ¿no?, os apasiona a todos. Así que, queridos oyentes, acomodaos y continuad escuchando, que estas son las palabras de dos paganos dedicadas a todos vosotros aquí, en nuestro peculiar cruce de caminos. Empieza la aventura. Bueno, Baelia, como ya hemos dicho, hoy vamos a tratar el tema de los hombres lobos, los licántropos y los loberos, pero creo que vamos a empezar con aquellos que de vez en cuando se transforman, ¿no? Sí. Sí, y no nos referimos a las drag queens ni a los transformistas, nos referimos a los hombres lobos. Ni a los efectivamente. Transformers Tampoco. Está bien. Hoy vamos a hablar de dos temas distintos pero relacionados entre sí. Por un lado, la licantropía y por otro, los loberos. ¿Vale? Empezaremos hablando de licantropía en un sentido amplio, es decir, de teriomorfismo. La palabra teriomorfismo es un neologismo, no se usa con fines prácticos, pero no está en el diccionario. Vendría del griego antiguo therion, que significa animal salvaje. Y pues morfo, que es forma, ¿no? Bueno, entonces aludiría a la capacidad del ser humano de convertirse completa o parcialmente en animal. Dentro de las formas del teriomorfismo, la licantropía, que implica la transformación en lobo, es la más famosa, pero existen otras. Esta semana nos escribía Flavia en el muro de Facebook preguntando, que ya que íbamos a hablar de licantropía, pues si podíamos hablar del lobizón, que es una criatura presente hoy en las culturas de América del Sur. En la medida de nuestras posibilidades incluiremos este y otros fenómenos análogos y aprovecharemos para hacer una pequeña reflexión histórica. La semana pasada recuperamos algunos mitos turcos y centroasiáticos porque creemos que guardan una raíz común con el culto del lobo que se produjo en Europa. Simplemente allí parece que se conservó mejor y se puede identificar con facilidad incluso en la cultura popular. Como ya hemos comentado alguna vez, la investigación histórica no depende solo de encontrar documentación válida, sino de la interpretación que cada investigador le quiera dar. A menudo encontramos dos posturas enfrentadas, el difusionismo y el localismo, ¿vale? El difusionismo tiende a interpretar los fenómenos como si fueran todos lo mismo, ¿no? Como si un fenómeno único se hubiera transmitido de una cultura a otra por contacto directo. En oposición a esto, el localismo extremo insiste en que cada manifestación cultural se genera de manera independiente en una zona determinada y no tiene nada que ver con las culturas que tiene alrededor, incluso cuando las formas y los contenidos sean sospechosamente parecidos. Estos son dos extremos interpretativos que a veces cuando queremos que el estudio de la historia diga lo que queremos oír, pues se usan un poco como de una manera un poco falaz, ¿vale? Hay que tener en cuenta que a veces lo que hay es un paralelismo funcional en las estructuras. Por ejemplo, cuando los prehistoriadores estudian el Paleolítico Superior, también llamado la Era del Reno en Europa, suelen estudiar el modo de vida tradicional de los nativos norteamericanos. Las condiciones del terreno, de cómo se vive, de cómo fabricar los habitajes, ¿se dice? Hogares. Eso, ¿no? Cómo fabricar los hogares. Es que el catalán nos ha poseído. Es que estas cosas las estudié en catalán. Se te queda el vocabulario. Bueno, pues desde cómo encender un fuego a cómo matar un animal y aprovechar pues la piel, todo esto, se estudia cómo se hacen las herramientas y se traslada las estructuras o la manera de hacer a cómo hacer una teoría de cómo podría haber pasado esto en el pasado, ¿no? Esto ocurre también con algunas ramas del reconstruccionismo que estudian, por ejemplo, la evolución de la cultura hindú para establecer un símil de cómo hubiera podido evolucionar otra cultura de origen indoeuropeo, ¿no? O sea, no intentar congelar las cosas en la época, sino ver cómo habría podido derivar hasta la actualidad. Tener en cuenta estas cosas implica comprender que la cultura no solo se construye dependiendo de los gustos, sino de las necesidades y de nuestra capacidad de respuesta como comunidad, ¿vale? Hay cambios constantes, aunque a menudo esto no se perciba. Por ejemplo, por más que ahora sea un espacio desértico, en época antigua los bosques de cedro del Líbano fueron muy importantes.
pues es difícil pensar en una historia antigua, en una historia pagana, si no tenemos en cuenta cómo han podido cambiar las condiciones. El ambiente que había en cada sitio. ¿Vale? Esto implica un esfuerzo porque rompe un poco con la visión general que se tiene de la historia o incluso de la cultura, ¿no? Que acostumbramos a identificar con un ego comunitario. Hablamos de mi tradición, mi país, etcétera, y a lo mejor tu país hace, pues, obviamente, 30.000 años no existía. O una cultura ha cambiado bastante en los últimos 1.000, 2.000, 150 años, y además como que hay un proceso un poquito de aceleración de los cambios. Son detallitos que hay que tener en cuenta. Todos dependemos de lo mismo, ¿no? de estas condiciones del terreno y de los contactos entre otras culturas, y de ahí la importancia, pues, de cuidar las bases que nos sustentan a todos, ¿no? En mi opinión personal es que todas las tradiciones, aunque sean tradiciones, son transitorias. Cuando describes una tradición siempre estás haciendo una especie de fotografía. Incluso cuando haces un estudio antropológico tienes que ceñirte, pues eso, a un tiempo y un espacio. Y hay que tener en cuenta que nunca será una cosa exacta. Dicho lo cual, volviendo al tema, cuando abordamos un tema como la licantropía o el triomorfismo, vamos a encontrar que la imagen de un mito puede, a la vez, sumar una carga de significado nuevo sobre una raíz anterior. Es decir, que las cosas no son ni completamente nuevas ni completamente antiguas. En este sentido vamos a ver que el mito del lobizón, el que comentaba Flavia, por ejemplo, aunque puede parecer una reinterpretación local del hombre lobo europeo sobre un terreno, pues podría ser América del Sur, descansa muchas veces sobre un fondo más profundo, que tiene una coincidencia estructural análoga, o al menos, pues, mucho más parecida a la licantropía original. ¿Vale? El animal en el que se transforma el humano varía según las zonas geográficas. Mientras en Europa meridional y en buena parte de Asia es el lobo el que encarna los valores de mayor significado, en Europa del Norte a veces, pues, se elige al oso. En África septentrional encontramos por lo general a la hiena, y más al sur pues cede este papel principal al león o al leopardo. En India, por su parte, pues goza de cierta popularidad el tigre. En América del Norte y Centroamérica, pues nuevamente encontramos al lobo y al oso. O sea, hay una correspondencia, si os fijáis, en el tipo de vida que se llevaba y los animales en los que se centraba ese teriomorfismo, ¿no? En los que me voy a transformar, y porque hay una razón. Ese animal no es solo el animal como entidad natural, sino que además tiene una carga simbólica. Uh-huh. Hoy en día sería probablemente la rata o la paloma, que es lo que más vemos. Sí, o los que... Si sería funcional, pues sí, si no, no. Sí. Una rata es muy funcional, te puedes colar en cualquier sitio. Bueno, en la zona meridional de Sudamérica, pues el animal por excelencia es el jaguar. Uh-huh. ¿Vale? La transformación en estos animales, que hemos visto que suelen ser lo hablamos la semana pasada, los superpredadores de la zona. Sí, los que no tienen rival. Exacto. Bueno, pues la transformación puede ser inducida o voluntaria. La transformación inducida es la que se obra por un mago o por un brujo en alguien que puede estar de acuerdo y haberla pedido expresamente o no. O sea, o ser víctima consciente o inconsciente de la magia. Como si fuera, pues, una maldición. Puede ser el mismo brujo también. El mismo brujo también puede transformarse en algunos casos, ¿no? Supongo. Él mismo se puede hechizar a sí mismo. Sí, ahí está. La transformación voluntaria, que venía ahora, es la operada por el licántropo mismo y se puede obtener por varios medios. En muchos casos desempeña un papel el uso de pieles del animal elegido para la transformación. En las interpretaciones medievales del mito aún se hará uso, por ejemplo, de un cinturón de cuero para la transformación. Pues el cuero vendría a ser la idea de la piel, así un poquito pasada por el paso de los años. Sí. En otros casos, para transformarse voluntariamente en lobos, no debían hacer otra cosa que girar 3 veces sobre sí mismos. Esto lo vamos a encontrar muchas veces, el girar, el revolcarse. Ajá. Y, por ejemplo, nos recuerda también el cuento de Iván y el lobo gris que leímos la semana anterior. El lobo, para transformarse, ¿qué hacía? Girar. Habrá que ir a girar al campo a ver qué pasa. Cuidado donde os dais los revolcones, no vaya a ser que os haga peluda. Bueno, vamos a omitir eso. Como comentamos en el programa anterior, pues muchos pueblos se consideraban descendientes del lobo, remitiendo al significado del lobo como proscrito, fugitivo o guerrero. Para sobrevivir, los proscritos se organizaban como bandas de guerreros, pero también, si recordáis el programa de los pueblos germánicos, que hablamos de esto, hubo un paso de la formación de aldeas vinculada a las estructuras familiares a la creación de estructuras de poder basadas en la lealtad de los guerreros hacia un líder, lo cual se reflejaba en el mito de Odín como señor del Valhalla y de sus guerreros, ¿vale? Sería
habría una aparición de unas sociedades guerreras que requerían de una forma de iniciación, que sería lo que las hermanara, y esta forma de iniciación a menudo consistía en la metamorfosis ritual del iniciado en el animal. Odín, por ejemplo, es también el dios del furor en la batalla, ¿no? Entonces, la metamorfosis comportaba un acceso de verdadero furor agresivo que hacía, entre comillas, invencible al guerrero, como sería el caso de los guerreros berserk. Los berserk, que más bien tendrían relación con el oso, eran guerreros considerados invencibles, pues esto, por el furor y por la fuerza sobrehumana que adquirían en estados de trance. Guerreros semejantes y hermandades de guerreros semejantes existen en culturas de todo el mundo, y entre los germanos hubo grupos como este desde muy pronto, ¿vale? Serían sociedades, más que sociedades, grupos restringidos, con un carácter guerrero y religioso al mismo tiempo. Y tenemos constancia, está documentado, de que ya en los grabados rupestres aparecen hombres armados cubiertos con lo que parecen pieles de animales, ¿no? Sobre todo osos y lobos, pero también águilas. Los berserk combatían desnudos, según algunos autores, o cubiertos de pieles de oso, ¿vale? Aquí recuperamos el tema de cubrirme con la piel para transformarme en el animal. Un grupo parecido a este de los berserk debieron ser los Gulfingos o Ylfingar, ¿vale? Que actualmente se conocen como un clan, un pueblo o una dinastía, pero anterior a este estadio probablemente fuera un grupo de guerreros que se cubrían con una piel, en este caso de lobo, para que les diera la fuerza y la fiereza de este animal. Esto también sucedería con algunos de los pueblos de los que hablamos la semana pasada, ¿no? Pues los dacios y otros grupos que se consideraban descendientes del lobo. Uh-huh. No hay que olvidar que en África estos tipos de iniciación llevan a la constitución de sociedades secretas, basadas en el uso de máscaras animales y en la agresividad salvaje. Revestirse con pieles de animal servía para que el iniciado participase realmente de la naturaleza de la fiera hasta el punto de creerse transformado. ¿Vale? En palabras de Massimo Isi, detrás de la caza, de la guerra, de la invasión de un territorio por parte de inmigrados y del comportamiento de los fugitivos, se percibe una estructura mítica idéntica en la que la disgregación de un mundo anterior se opone a una reconstitución mediante la fuerza de un nuevo orden. El licántropo, por tanto, es un desarraigado, un rechazado, un excluido pero no vencido. Y bueno, pues como también comentamos la semana pasada, esto es también la manera en la que se reagrupan los lobos cuando son expulsados de una manada. A veces un lobo es expulsado de una manada, vaga solitario por el monte hasta que encuentra a lo mejor otro lobo y se van juntando y pueden hacer una manada nueva. Hombres bestia, presas del furor, los encontramos prácticamente en todo el mundo. En Europa, en Asia, en Norteamérica. El fenómeno de los skinwalkers, por ejemplo, está documentado entre las creencias navajo. Correspondería a un tipo de brujería considerada malvada, cuyos practicantes han ganado poder a través de la ruptura de un tabú cultural. ¿Vale? Esto pues contrasta un poco con la idea que muchas veces tenemos de los nativos norteamericanos. Como... Tienen animales de poder que son muy bonitos y brillantes. Exacto, eso también existe. Bueno, no creo que brillen, pero tienen animales de poder y relaciones con los totems y tal. Pero siempre hay una vertiente de la transformación en bestia que no es tan positiva. Y vamos a ver, hay una vertiente positiva que vamos a tocar un poquito más adelante. Pero también está este vínculo con la furia, sobre todo, con el carácter bestial. Sí, iba a decir bélico, pero es bélico de fúrico, de no racionado, sino pues salvaje. Es la bestia saliendo a destrozarlo todo. Exacto. En Centroamérica, por ejemplo, encontramos la figura del nahual, que sería una especie de brujo con la capacidad de transformarse en lobo o jaguar, sobre todo, ¿vale? Y vamos, porque luego pues, hay mucha variedad. Uh-huh. Pero en principio los animales principales serían el lobo o el jaguar. Esto vendría de tradiciones que desde nuestra perspectiva se han considerado de tipo chamánico, entre comillas, pero que presentan diferencias con el chamanismo, por ejemplo, entendido con un vínculo muy fuerte con las plantas o con un vínculo muy fuerte con el territorio. El nahual, desde nuestra perspectiva eurocentrista, lo vamos a definir como chamánico, pero no es exactamente eso. Hay que estudiarlo. Dependiendo del contexto, los nahuales tienen una función más o menos positiva, pero en muchas ocasiones los mitos y conocimientos antiguos se han mezclado con el tipo de hombre lobo demonizado por el cristianismo que llegó con los europeos. Esto sucede también al sur del continente, el continente americano, ¿no? Donde existe la leyenda de hombres que por arte mágica se transforman en felinos, sobre todo, pero que en la cultura popular se han mimetizado con el relato europeo de origen más o menos medieval y nos llegan muy deformados. Por ejemplo, tenemos...
en quechua es Runa Uturunco o en guaraní el Yaguareté Abá. Es un hombre felino de América del Sur. Se dice que el objeto que le da poder para transformarse es nuevamente una piel de tigre. Allí los felinos grandes se llaman tigres por igual, pero el animal concreto sería el jaguar. Tanto el jaguar... Recordamos que tigres no hay en América del Sur. Vale. Sería tanto el jaguar moteado como la pantera negra, que es un jaguar, ¿vale? También. Bueno, el hombre que se revuelca... Otra vez tenemos el tema del revolcón, ¿vale? El hombre que se revuelca con la piel esta del felino dice unas palabras secretas y se levanta transformado en tigre. Yo quiero hacer eso. Sí, parece fácil, ¿no? Sí, parece muy fácil, sí. Voy a ir a la playa, voy a revolcarme. Y a ver en qué se ha transformado. El cuero de poder, bueno, le llaman cuero, ¿no? La piel. Dice, el cuero de poder diabólico forma parte de la personalidad del hombre. Es una explicación de la zona, ¿no? Está muy ligado a la persona. Y cuando lo queman, esta persona se entrega para que lo maten. ¿Vale? Sería como las historias en las que ves un hombre lobo, lo hieres por lo que sea y al día siguiente pues te encuentras a la persona en forma de persona pero herida, ¿no? Pues en este caso sería, si tú le haces daño a la piel que yo uso para transformarme, yo me entregaré a ti para que ya acabes de matarme. También se dice que esta piel, claro, que induce a la transformación, es un don adquirido en un trato con el diablo. Son numerosos los relatos que se cuentan sobre estos hombres tigre, aludiendo siempre a un tiempo pasado. O sea, es eso, ¿no? Tenemos unas tradiciones más antiguas y luego hay un sincretismo con la cultura europea que ya no sería medieval, de hecho sería renacentista. En este marco es donde situamos el lobisón, ¿vale? El lobisón viene del portugués lobisomen y la leyenda, porque la leyenda llega a Argentina a través de Brasil. ¿Vale? Entonces el lobisón sería el hombre lobo que pues, más o menos todos tenemos en mente, que llega a ser hombre lobo por ser el séptimo hijo varón de una familia. Sí, los séptimos hijos siempre les toca premio. Y hasta aquí lo que normalmente se nos ha explicado como licantropía, ¿vale? La idea que todos tenemos una persona que se transforma en lobo, en otros animales, bestia, que viene a hacer el mal y a sembrar el terror. Pero en el programa de la semana pasada vimos que las culturas antiguas tenían también una visión positiva del lobo, ¿vale? El lobo cumpliendo una función nutricia y fertilizadora, opuesta pues a este aspecto destructor que se ha popularizado. La cosa cambia, sin embargo, si recuperamos textos medievales en los que el lobo y los hombres lobo juegan un papel importante en la preservación de las cosechas. Y vamos a explicar. En la literatura profana de la Edad Media, los autores hacen referencia a los hombres lobo como seres nobles, cautivos en el cuerpo de un animal que, al contrario de los guerreros fúricos de los que hablábamos antes, siguen teniendo emociones y entendimiento humano que no pueden expresar. Cuando un hombre se encuentra con uno de estos hombres convertidos en lobo, porque pues, para que no sea una cosa tan rara, aquí normalmente ya los transforman completamente en lobo, no son medio hombres, es un lobo completo, ¿vale? Pues cuando un hombre encuentra uno de estos lobos y lo trata bien, normalmente es un caballero o una dama, el hombre lobo se convierte en su protector. Es el caso que encontramos en el L'Ais de Bisclaver, escrito por María de Francia en el siglo XII, ¿vale? Y es que viene como una supervivencia del mito bretón de Ergalwulf. Otro detalle es que en la imaginería medieval también hay una identificación con los proscritos, ¿vale? Por ejemplo, el Cid era un proscrito. En un momento determinado, como parte de su entrenamiento, es expulsado, es acusado falsamente y expulsado. Es también lo que le pasa al protagonista del L'Ais, de María de Francia, ¿vale? Es un hombre lobo que es engañado por su mujer, lo encuentra un monarca, le demuestra fidelidad y bueno, al final descubre, ¿no?, cómo ha sido engañado y traicionado y recupera su forma humana y allí no ha pasado nada. O sea, no ataca en ningún momento a nadie ni nada. ¿Y cómo evoluciona la imagen del hombre lobo en la Edad Media? Pues a mediados del siglo XV, coincidiendo con la cristalización del arquetipo negativo de la bruja, se afianzó la imagen del licántropo como devorador de rebaños y niños. En los siglos XVI y XVII, la figura del hombre lobo terrorífico acaba eclipsando la figura del chamán o brujo que se transforma voluntariamente en lobo para combatir por la fertilidad de los campos. Y dices, ¿qué es esto de los hombres lobo combatiendo por la fertilidad de los campos? Pues en 1692, en Livonia, un anciano de 80 años llamado Ties confesó que era un licántropo. Confesó que 3 veces al año, por Santa Lucía, San Juan y por Pentecostés, de noche, los licántropos iban al infierno, que se encontraba al final del mar o bajo tierra,
para luchar contra los demonios y los brujos. El objetivo de la batalla era la fertilidad de los campos. Los brujos robaban los granos germinados y, si los licántropos no se arriesgaban a quitárselos, pues esto supondría la carestía de la zona en la que vivían, ¿no? Según este anciano, cuando los hombres lobo mueren, van al cielo y si no fuera por su intervención, los brujos asolarían la tierra, ganados y cosechas. Los jueces, pues obviamente eran inquisidores, ¿no? Pues intentaron inútilmente inducir a esta persona a aceptar que había hecho un pacto con el demonio. En vez de esto, Ties siguió repitiendo que los peores enemigos del diablo y los brujos eran los licántropos. Qué curioso. Este tipo de testimonio señala la idea de que el licántropo pues se encuentra realmente más allá de la idea del guerrero lobo, ¿no? De lo que podría ser unos guerreros que tenían una manera de entrar en trance que los hacía parecer invencibles y ahí me quedo. No, hay más, o sea, hay donde rascar. No es solo droga. Exacto, no todo es droga. La transformación en lobo es precedida por un gesto de tipo ritual, ¿vale? Normalmente, antes de pasar a transformarse en lobo, hay un cambio de ropa, está usar la piel del animal o lo que hablábamos de revolcarnos. Plinio, es un autor antiguo, dice que el licántropo se desnudaba y colgaba sus ropas de las ramas de una encina. Petronio, que es otro autor, dice que ponían las ropas en el suelo orinando a su alrededor para que no se acercara a nadie, porque si tú... Claro, la idea completa es, se sacaban la ropa, la dejaban en un sitio, si tú les quitabas esa ropa, no podían volverse a transformar en humanos. Aquí entra en juego también la idea de que lo que nos diferencia... Esto ya es medieval, ¿vale? Pero el tema era, lo que nos diferencia de los bestias es la ropa. Si tú le quitas la ropa, no va a poder recuperar la forma humana. Y supongo que lo de mearse, más que nada, puede dar asco, ¿no? Sí, debe ser esto. No, bueno, a ver... Bueno. Elementos apotropaicos hay en todas partes, ya sabes. Sí. Bueno, en otros casos, los hombres lobo debían atravesar una laguna o un río. Esto significa que llegaban por una orilla, se sumergían y cuando salían por la otra orilla, pues ya hasta tenían forma de lobo o de hombre lobo. Esta imagen pervive en el folclore europeo y de hecho aquí en Cataluña creo que en el estanque de Bañolas también hay alguna historia así. Y se ha visto en ella un rito de paso, una ceremonia iniciática que implicaba el paso del mundo de los vivos al mundo de los muertos. Como comentamos la semana pasada, en el mundo griego, etrusco y romano, el lobo estaba asociado al mundo de los muertos, y hemos visto que esta conexión no se reduce al ámbito del Mediterráneo, ya que en el norte Odín y las valquirias, frecuentemente asociados a los lobos, están vinculados también al mundo funerario. A esto sumaremos que además Odín lidera la caza salvaje, si alguien no ha escuchado el programa, pues buen momento va a recuperarlo, y que en los países germánicos, bálticos y eslavos, el periodo preferido por los licántropos para salir son las 12 noches que van de Navidad a Epifanía, es decir, el tiempo en que las ánimas de los muertos andan vagando por los caminos. En estas circunstancias, el lobo sería un iniciado capaz de descender al inframundo, al mundo de bajo tierra, para defender la semilla y traer consigo la abundancia de los campos. El cuadro es cuanto menos inusual respecto a la idea que nos ha llegado de los hombres lobo, ¿vale? También porque relacionamos el chamanismo o elementos chamánicos con tradiciones de sociedades basadas en la caza y la recolección, y el paganismo con el culto a divinidades, pues en templos o en panteones muy... más delimitados. Exacto. Pero nadie suele detenerse a pensar en los puntos intermedios, ¿vale? En lo que no es ni una cosa ni la otra, y que a menudo termina definiéndose simplemente como brujería, ¿vale? Nos faltan estudios en este aspecto. Son aspectos que no se han tenido en cuenta. Añadiremos a esto que aunque en el mundo cristiano el lobo fue la imagen por excelencia del maligno, del diablo, y que en los momentos de locura máxima se llegó a juzgar y a quemar lobos acusados de brujería, o sea, lobos animales de verdad. También, sí, pobrecillos, también se encontró pues cualidades en el animal. En numerosas leyendas de santos, el lobo cumplirá las funciones más diversas, pues de perro lazarillo, de transportador de piedra, usado para labranza, como guardián del ganado, etcétera. En el ámbito mediterráneo, el relato más conocido es posiblemente el de San Francisco de Asís y el lobo de Gubbio. Se puede decir que los santos amasaron al lobo pagano, ¿no? Entender el paganismo como ese lobo que ellos pues hicieron arrepentirse. Pero, por otro lado, el lobo pagano también supo vestirse de santo y pues encontrar su nicho dentro de la cultura cristiana. Se puede inferir que en las zonas en las que el culto a estos santos, que tienen un lobo por compañero,
es más importante, cuando es más importante en relación a las fiestas de la cosecha, pues tendríamos de fondo las tradiciones del lobo vinculado a la fertilidad. Por ejemplo, tenemos el caso bastante claro de Santa Austreberta, patrona de las lavanderas. Su festividad se celebra el 10 de febrero y forma parte de las tradiciones de fertilidad que empiezan el 1 de mes con la festividad de Santa Brígida. Austreberta era hija de una familia noble, pero como religiosa tenía la labor de lavar la ropa del monasterio cercano. Como hemos visto en otras figuras femeninas, y en la misma Berta, /Persta, las labores domésticas son la entrada sutil al mundo de la magia femenina. Austreberta tenía también una relación peculiar con el fuego, que no la quemaba. Para transportar la colada, cuando hacía lavandera, se ayudaba de un asno que estaba tan acostumbrado a hacer su tarea que Austreberta lo podía dejar hacer el camino solo y seguir con sus labores. Hasta que un día un lobo hambriento lo mató. Entonces empieza la historia igual que la del lobo gris, que se come un caballo. Ahí queda la pista. Cuando Austreberta, extrañada, fue a buscar al animal y encontró al lobo devorándolo, el lobo pues hizo gestos de arrepentimiento y pasó a ocupar el lugar del asno al lado de la santa. En el lugar en el que el lobo fue encontrado devorando al asno, se levantó una capilla y se instauró la festividad del lobo verde, que posteriormente se trasladó al 23 de junio, o sea, el solsticio de verano. Se ha comparado el rito del lobo verde con otros similares en Europa y se ha visto la reminiscencia de un sacrificio del espíritu vegetal en el fuego del solsticio. Cada año, un joven vestido con la piel de lobo hace un recorrido y pasa el legado del lobo a un sucesor, ¿vale? Por lo menos desde la fundación de la abadía, en el año 1000, existió una hermandad cuyo líder, la víspera de la fiesta, vestía un gran manto verde y una cabeza de lobo con los ojos rojos y la boca ensangrentada. Llevaba a cuestas una carga de ropa y recorría el camino a la abadía, seguido de sus compañeros cantando el himno a San Juan. La abadesa y el capellán los recibían en la puerta de la abadía para bendecir al lobo y su compañía. Se cantaban los salmos y luego se dirigían al altar mientras los asistentes imitaban los aullidos de los lobos. Que si a mí me dicen que voy a ir a una misa en la que la gente va a estar haciendo el lobo, yo voy. Sí, la verdad. Nada más para verlo. Como mínimo tiene porque que ser tenía divertido. Que ser impresionante. No. Bueno, después los clérigos salían de la iglesia para bendecir la hoguera de San Juan y las campanas tocaban en honor de una pareja formada por un joven y una joven vestida de flores. El lobo y su compañía se tomaban de la mano para perseguir alrededor del fuego a aquellos que habían sido elegidos para ser los lobos del año siguiente. Una vez capturados, pues pretendían lanzar llamas. Había bailes en torno al fuego y las personas se llevaban las brasas que consideraban que los protegían para guardarlas durante el año. Sobre esta celebración se efectuaron variaciones a lo largo del tiempo. Pero en sí, como bajo el mismo nombre, sobrevivieron hasta 1921. Se sabe que a ellas deben su origen varias tonadas populares y juegos infantiles. Qué curioso. Investigaré por qué se detuvieron estas fiestas. ¿Lo sabes o...? Creo que fue por guerras. Sí, es lo que hace la guerra. Maldito siglo XX. Sobre estos ritos y la función fecundadora o fertilizadora del lobo, pues podemos compararlo, digamos, en cuanto a estructura, con las antiguas Lupercales romanas, que se celebraban el 15 de febrero. Se iniciaban con un sacrificio ritual en la gruta del Lupercal, en el Monte Palatino, en la que, según la leyenda, la loba había amamantado a los gemelos Rómulo y Remo. También se hacían ofrendas de la mola salsa de las vestales, hecha con las primeras espigas del año anterior. Tras el sacrificio de las cabras, y según Ovidio también de un perro, 2 jóvenes se acercaban al altar y el sacerdote los ungía la frente con la sangre del animal sacrificado. A continuación, los otros participantes les limpiaban la sangre con un pedazo de lana empapado en leche y en ese momento los jóvenes debían romper a reír. Esos son códigos de la época. Ahí ha quedado, ¿no?, documentado. Los lupercos pertenecían a 2 de las cofradías más antiguas del sacerdocio romano y iban vestidos rudamente con las pieles de los animales sacrificados. Iniciaban una carrera alrededor del Palatino. Mientras corrían, pues los lupercos blandían tiras hechas de piel de los animales sacrificados, prodigando latigazos suaves, se supone, no iban ahí a dar fuerte, prodigando latigazos a las mujeres, sobre todo que encontraban por el camino, con el fin de asegurar su fertilidad. Pues vaya tela. O sea que volvemos a encontrar el elemento de la piel del animal, pues con estas 2 funciones: convertirse en un guerrero fúrico animal y asegurar la fertilidad. Vaya, pues bueno, pues muchas gracias por toda la información que nos has traído sobre los hombres lobo. Esperemos que ni tú ni yo nos revolquemos y empecemos a aullar, porque la verdad sería preocupante. Ahora hay que acabar el programa, claro. Exactamente.
Y bueno, ya los dejamos con un tema de Sonata Ártica, se llama Full Moon, que yo se lo quiero dedicar muy profundamente a mi mejor amigo, se llama Gerard. Estés donde estés, escucha estas palabras, Gerard, que son para ti. Gracias, hermano, gracias por todo y gracias por el día de hoy, que va a ser importante, estoy seguro.
Después de este descanso musical volvemos con el tema de los loberos. Los loberos, aquellas personas, seres o cosas, creemos que personas, que básicamente, pues ahora nos explicará Baelia, tenían el poder, ¿no?, de controlar y entender más bien a los lobos, ¿no? Explícanos más bien concretamente qué son los loberos. Vale. Bueno, en Francia y en el norte de España, en realidad es un fenómeno europeo, pero que en muchos casos son bien conocidos en antiguas historias los llamados loberos. Serían brujos con el poder de encantar, entre comillas, y hacerse seguir por los lobos. A menudo se creía que tenían tratos con el diablo, que poseían la capacidad de convertirse en hombre lobo y la facultad de curar las mordidas de los lobos. Estos individuos vivían aislados de las comunidades, en el corazón de los bosques o apartados en la montaña, y eran temidos y respetados, aun cuando por su carácter dual provocaran rechazo. El lobero o lobera, porque también hubo muchas mujeres loberas, podían bajar durante el invierno, normalmente, podían bajar y llamar a una casa y solicitar cobijo o alimento. Entonces, la familia debía acoger a estas personas, ya fuera por las bendiciones de protección y seguridad que estas personas podían propiciar a la casa, impidiendo el posible ataque de los lobos, o bien pues por temor a que el mismo personaje diera orden a los lobos de atacar a la familia o a su ganado. El lobero podía también enviar a sus lobos a los enemigos o a enemigos de otros. O sea, tenían un poder bastante terrible, ¿no? Por lo que se ve. Bueno, si puedes enviar una manada de lobos a por alguien, procúrate de que no meterte con ellos, ¿no? Ni que se metan contigo. Sí, de hecho, bueno, en las interpretaciones más escépticas del mito, pues sería esto, ¿no? El lobero era una persona casi como si lo usabas como un eufemismo para decir a alguien que tenía una banda de matones que te los podía enviar. Pero bueno, sí existía como, lo vamos a ver, como oficio, el de lobero, ¿vale? El oficio de lobero podía transmitirse de modo generacional, o bien de un brujo a su discípulo, o a uno de los niños de las casas que visitaba, para pedir ayuda. Esto también nos recordará un poco cuando hablamos de la caza salvaje, a la visita de las hermanas fatales o de las bien brillantes, ¿no? Sí. Que llegaban a casa durante el invierno y te pedían algo y a los niños de la casa les podían dar un don. Aunque en ocasiones pues este legado tenía un matiz de maldición o cuanto menos era un don oscurillo, ¿vale? En este sentido hay una novela titulada María la Loba, de Claude Seignoal, que relata la historia de una niña que hereda el don de un lobero al que su familia se ve en obligación de atender. Y pues las desgracias que le sobrevienen, pues porque es incapaz de llevar bien, sí, de sobrellevar este don, ¿no? Y la responsabilidad que conlleva. Aunque sea una recreación literaria, este investigador del folclore francés llegó a conocer teóricamente a María y pues un poco lo que hizo fue pues eso, poner en forma de novela una historia que en principio sería real. En esta obra, la transmisión del don se realiza con un ritual en el que interviene un lobezno que el lobero lleva en su bolsa, ¿vale? Entonces, leemos. Tomando la pequeña mano de la niña, la pone en la boca del lobezno. Entonces el lobero habla gravemente. Tienes el don, María. Comprenderás a los lobos. Tus manos tendrán el poder de eliminar y sanar sus mordidas. Masticarás pan para hacer la pasta que sanará. La pondrás sobre el mal. Será una especie de medicamento. Solamente recuerda, perderás el don cuando yo muera. ¿Vale? Y siniestro e interesante a la vez. Sí, porque además, perdón, vuelve a entrar, igual que las lampaderas son recurrentes, los lobos son recurrentes y el hilado es recurrente, también el tema del pan en la magia rural, por decirlo así, es muy importante el pan y los hornos para hacer distintos tipos de sortilegios y curaciones. Bueno, pues en ocasiones se cuenta que el lobero, además de recibir este don o maldición, debía seguir un largo proceso de identificación con los lobos, vestir sus pieles y seguirlos hasta que era aceptado en la manada. Y pues, lo lógico sería que llegara a convertirse en su líder, pero siempre dándoles, o sea, siempre tenía también este aspecto hacia ellos, no era solo alguien que mandaba a los lobos, era alguien que mediaba entre los humanos y los lobos, y es un matiz bastante importante. ¿Vale? Por ejemplo, llegaba a darles la mayor parte del alimento que los aldeanos le cedían a cambio de su mediación. En otras versiones, el encantador de lobos se ayuda también de un instrumento musical para hechizar a las criaturas, pero esto es menos frecuente. También existía la oración del Padre Nuestro del Lobo,
que es de origen supuestamente medieval, cuya función era la protección contra los lobos o ganarse al padre lobo, pues entendido como un ente, ¿no? A modo de curiosidad, el padre lobo existe en Cataluña como el nombre para llop y está en el mismo Montseny, a modo de curiosidad. Vale, pues esta oración de protección, aunque fuera una oración, solo podía ser recitada por un brujo o bruja o por alguien que tuviera relación con el diablo. Por estos detallitos, en alguna ocasión los loberos también se verían acosados por la Inquisición y condenados por ella. Pero el hecho pues es que el lobero era un oficio consolidado y a ellos acudían pastores y carniceros, pues que dependían de los ganados. Los carniceros también alguna vez se habían encontrado con que antes el sistema de matanzas era distinto. Los animales los mataban allí mismo en la calle. Y cuando el invierno era muy duro, los lobos podían acercarse a los poblados simplemente a lamer la sangre o a buscar los desperdicios, como ahora bajan los jabalíes aquí a la ciudad, o en Ucrania creo era, o en Rumanía habían llegado a bajar osos, ¿no? Pues tienen hambre y van a donde pueden encontrar comida, solos, claro. ¿no? Pues claro, también esto pues ayudaría a alejar a los lobos del poblado, a mantenerlos a raya, por decirte. En los registros históricos se documenta la existencia de estos hombres y mujeres con todo, ¿no? Con nombres, apellidos, a veces apodos y localizaciones. La versión más escéptica apunta a la posibilidad de que estas personas, aún sin recurrir a la mágica, poseyeran un talento o sensibilidad especial hacia los lobos. Que sería, por ejemplo, podemos hacer un paralelismo con la figura del documentalista y estudioso de la naturaleza Félix Rodríguez de la Fuente, que yo creo que es alguien a quien todos conocemos, ¿vale? Rodríguez de la Fuente es una persona que creció en un ambiente rural que fomentaba el odio hacia el lobo. Y de hecho él mismo cuenta que un día se apuntó a una cacería. Cuando llegó a la edad, pues dijo, me voy a cazar. Pero al encontrarse con la mirada del lobo, acosados, estaban persiguiéndolo, y hubo un momento en el que pues, hubo un cruce de miradas, su pensamiento dio un giro por completo. Y él no sabe, además lo contaba, si no sabía lo que pasó, pero ya no podía atacar a ese animal, no lo podía ver, lo veía como se identificaba con él, ¿no? Entonces, pues a partir de aquel momento decidió dedicarse al conocimiento y defensa de esta especie. Que luego nos preguntamos cómo encontrar al animal totémico. Pues a veces sucede sin que tú vayas por ninguna otra dirección. Es un vínculo que tienes entre tú y una especie. Lo cierto es que al pasarse al lado del lobo, pues tuvo muchos problemas, incluyendo agresiones y amenazas. Pero pues estas no fueron suficientes para apartarlo del camino que había decidido tomar. Y, pues como todos sabemos, llegó a ser un experto en la especie y su principal defensor durante un par de décadas, extendiéndose su obra en el mundo entero e influyendo a varias generaciones. Si los oyentes queréis ver otro ejemplo de un cambio radical de vida a partir del contacto con un lobo, podéis buscar la biografía de Ernest Thompson Seton. Luego os pongo por ahí algo en el Facebook. Aquí no la vamos a contar porque pues, es una cosa de Norteamérica y ya nos iríamos muy lejos, ¿no? Pero es una historia bastante interesante. La cuestión, Félix adoptó en principio a una pareja de lobos, de cachorritos. Los llamó muy paganamente Remo y Sibila. Y a estos dos cachorros pues fue añadiendo otros hasta pues crear un grupo de lobos del cual él pues sería el líder. La organización jerárquica de los lobos permite que un humano ocupe el lugar del lobo alfa. Hablábamos en el programa pasado lo que era el líder de la manada. Y bueno, esto no sería muy difícil si han sido adoptados de cachorros, igual que ocurre con los perros, ¿no? Cuando tú adoptas un perro, lo primero que hace es buscar quién es el líder de la casa. Y al líder de la casa le va a hacer caso. Y a los demás, cuando le apetezca, te da caso, y si no le apetece, pues no. La viuda de Félix, Rodríguez de la Fuente, explicaba que ellos tenían una finca muy grande y los lobos pues perseguían a ciervos y a jabalíes incluso, ¿no? Cuando van en manada sí pueden llegar a atreverse con un jabalí. Pero cuando llegaba el líder de la manada, que era pues, el que ellos identificaban como líder, que era Félix, se apartaban respetuosamente para cederle la presa y que él comiera. Es curioso. Mira. Loberos en el siglo XX. Sí. De hecho, aún hay. No me acuerdo cómo se llama. Pero hay uno de las personas que estuvo trabajando con Félix Rodríguez de la Fuente, que aún tiene pues una manada de lobos y bueno, pues allí hacen sus estudios y creo que se puede visitar esto también. Debo tener la información por ahí y luego la pongo. Muchas gracias. Luego tenemos, así como
pues apunte cultural, a Antoni García Llorca, en su novela La mala bestia, recoge ambos aspectos del lobero, ¿vale? El más realista y el más mágico, narrando, pues a través de uno de sus personajes, cómo sería el aprendizaje y la función del lobero mítico del Pirineo, acercándolo a la figura del licántropo o del hombre, pues que efectivamente es capaz de transformarse en lobo. En palabras de Antoni García Llorca, dice así: para ser lobero, hijo de mi corazón, es necesario haber sufrido hambre, frío y miseria. Es necesario estar acostumbrada al sufrimiento del cuerpo y el alma. También es necesario odiar al lobo, pero al mismo tiempo admirarlo, porque es el ser más fuerte de la creación. Y es necesario amar al hombre, pero al mismo tiempo menospreciarlo, porque es el más débil. Así, los lazos de odio y amor con las dos razas nunca serán lo suficientemente fuertes y el lobero podrá ser hombre o lobo, según le convenga, hijo de mi corazón. En una hora mágica, en un lugar mágico, recitarás la canción mágica. La hora es la medianoche de San Juan, cuando el sol y la luna, la tierra y el aire, el agua y el fuego, la carne y el espíritu se abrazan. El lugar es un estanque sin fondo, la puerta entre el cielo y el infierno. La canción es un secreto que el maestro transmite al discípulo, hijo de mi corazón. Cuando te sumerges en el estanque, debes estar decidido a renunciar a tu condición humana, porque cuando pises la otra orilla serás lobo. Lucharás porque te adopte una manada. Lucharás con garras y colmillos para convertirte en su rey. Y durante 7 años, 7, aprenderás sus costumbres y lenguaje. Compartirás sus alegrías y los miedos, hijos de mi corazón. Y si el hambre, la enfermedad o el cazador no te matan antes, la 7ª medianoche de San Juan, cruzarás de nuevo el estanque para renacer entre los hombres. Pero una parte de tu corazón siempre pertenecerá al lobo. Así amarás igual a ambas razas, y cuidarás que la una no dañe a la otra, hijo de mi corazón. Acudirás allí donde los hombres se sientan amenazados y les dirás: matar a un lobo no os servirá de nada, porque tras él vendrán sus hermanos y hermanas. Dadme un carnero bien cebado y lo que buenamente queráis como paga. Yo usaré el carnero para negociar con la manada y veréis que no os vuelve a molestar en mucho tiempo. Esta es la vida del lobero. Se transforma continuamente, de hombre a lobo y de lobo a hombre, con el fin de conciliar ambas razas. No es una vida fácil, hijo de mi corazón. Bueno, y ya pasamos a la sección de agenda después de esta lectura, que la verdad, bonitas palabras, la verdad. A mí me gusta mucho. La lástima es que creo que el libro no está... O sea, esto es una traducción que hice yo y espero que algún día salga también en castellano, en español, para que pues llegue más lejos, ¿no? La verdad es que es un libro muy sencillo, pero está muy bien. Es muy chulo. Bueno, pues ahora pasamos a la sección de agenda y empezamos diciendo que el viernes 31 de enero, Chantal Shonen organiza en Cambrils una celebración de Imbolc y todos los interesados pueden escribir a conexio.am.avalon@gmail.com Vale. e informaros sobre lo que va a haber. El fin de semana del 1 y el 2 de febrero, Nueva Orden Druida Sendero Verde organiza otra celebración de Imbolc y el taller Encuentra tu Tótem. Se celebra en las Eras de Guardiolans. Los interesados escribid a nuagjl@hotmail.com. El sábado 15 de febrero, el Templo de la Diosa organiza un ritual público de Imbolc y los interesados también podéis escribir a templodeladiosa@gmail.com. El fin de semana del 11 al 15 de febrero se celebra el Cau de Bruixes de Centelles. Centelles es un pueblo de tradición bruja que desde hace un tiempo organiza una feria de brujería en la que se adornan las calles de los pueblos, se hace un mercado esotérico, hay talleres, conferencias y espectáculos. Y de este fin de semana, pues anunciamos unas cuantas actividades, entre las que destacan el martes 11 a las 6 de la tarde en el Casal Francesc Macià de Centelles. Hay una conferencia que se titula Noves Bruixes y Noves Inquisicions, a cargo de Manel Delgado, un catedrático de Antropología Social y Cultural de la UB. El jueves 13 a las 7 de la tarde en la biblioteca hay otra conferencia que se titula Herbas y dones ramalleres del Pirineu, a cargo de Judit Mir Esquirol, bióloga especializada en botánica.
El fin de semana se dan los talleres y se realizan los espectáculos de calle. Nosotros, Baelia y yo, lo conocimos a través de Truada Pagana, que el año pasado pues realizó un encuentro. Con este año ellos no van a realizar el encuentro y quizás desde PCI se organiza algo. Aún está pendiente, pero si se organiza probablemente sea el sábado 15. Pero bueno, ya se verá por debidas circunstancias de trabajo que quizá no podemos. También destacamos una exposición que va de cómic y brujas, de Lluís Sardà. Es del 11 al 22 de febrero en Centelles, de lunes a viernes de 5 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 de la mañana. Se realiza en la biblioteca de la cooperativa, sala polivalente. Respecto otras cosas, el domingo 16 de marzo a las 11... Perdón, es que estoy desubicado. El domingo 16 de febrero a las 11:30 hay un taller en el poblado ibérico de Canulibé, aquí en Sardanyola del Vallès, que se titula De pell, vidre y fusta, que es un taller de guarniments ibèrics, para traducimos en castellano. Es ornamentos. Un taller de ornamentos, de joyas, básicamente. Es una actividad familiar abierta a todo el mundo. Ajá. No hace falta... Bueno, las actividades del poblat ibèric de Sardanyola son gratuitas todas y no hace falta inscribirse antes. Efectivamente. Luego, también anunciamos unos cursos que se realizan en el Centre Arrels de Terapias Naturals en Tarragona. Vamos a anunciar un par de cursos que ya han abierto su plazo de inscripciones. El primero es el de runas, a cargo de Diego García. Lo ha dividido el curso en 3 niveles. La verdad, Diego es un reconstruccionista, es al que entrevistamos en el programa del germanismo. Y la verdad es una persona... Y mitología escandinava. Mitología escandinava, exactamente, y vikinga. No, es una persona que sabe mucho del tema y la verdad pues merece la pena mucho hacerlo con él. Y el otro taller lo realizo yo mismo, Carlos Sánchez, y es de quiromancia, lectura de manos. Todos aquellos que quieran conocer un poquito el mapa del alma de la mano, pues que ya saben, ya inscribirse a los talleres. Y para más información, llamad al 877-01-3987 o escribid al mail arrelsterapiasnaturals@gmail.com. Por último, ¿sí? Sí, nada, a comentar. Hay un sorteo de artesanía de la tierra, ¿vale? Es una tienda que hacen, pues eso, artesanía, velas, hacen saquitos, inciensos y tal. Y bueno, pues como corren tiempos así, pues digamos un poco escasos, pues si queréis participar, luego os pondremos el enlace, que siempre está bien, ¿no? Y por último, si organizáis o conocéis algún evento o actividad relacionada con el paganismo, pues escribidnos en encrucijadapagana@gmail.com o nos lo dejáis en nuestro muro de Facebook. También aprovechamos para decir que en esta casa, pues aquí no paramos de lanzar ideas y decir cosas chulas. En marzo, y concretamente aprovechando el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer Trabajadora, dedicaremos... Ya es el Día de la Mujer. Es el Día de la Mujer, bueno, pues trabajadora. Que trabajadoras cada vez somos menos, pobres. Ah, sí, pero bueno, pues eso, Día Internacional de la Mujer. Y bueno, y básicamente vamos a dedicar unos cuantos programas al tema de la mujer en el paganismo, la espiritualidad femenina, etcétera. Y bueno... Si programáis o conocéis algún evento relacionado con estos temas, pues nos lo podéis comunicar para incluirlo también en la agenda. Y bueno, aquí termina nuestro programa de hoy y esperamos que este viaje haya sido de vuestro agrado. Y bueno, os esperamos en el próximo Encrucijada Pagana, que, damas y caballeros, promete muchísimo. Trataremos el misterioso tema, porque es misterioso porque apenas se conoce. Es misterio. Es mistérico y misterioso, es el de la brujería tradicional, con la maravillosa colaboración de Francis Ashwood, que nos explicará un poquito qué consiste la brujería tradicional, en qué creen, qué se hace, qué tradiciones existen. La verdad, promete un montón, no os lo perdáis, porque todos los que os interesa la brujería, vamos a ganar un montón. Queremos agradecer a Xavi Casas su labor técnica. Gracias, Xavi. Y a nuestra patrona Eris su maravilloso tutelaje, por supuesto. ¿Cómo no? Siempre presente en nuestros corazones y nuestras mentes delirantes. Damos las gracias a todos los oyentes que nos acompañan en nuestro cruce de caminos, tanto en directo como online a través del podcast. Muchas gracias a todos los que compartís los podcasts y nos enviáis material. Vale. Y bueno, no olvidéis que podéis seguirnos por Facebook y enviarnos vuestras opiniones, ideas, sugerencias a encrucijadapagana@gmail.com. Y como no, esperamos vuestros oídos el próximo miércoles aquí en Encrucijada Pagana, nuestro peculiar cruce de caminos. Hasta pronto, Baelia. Hasta pronto.